Habíamos estado hablando de la relación que existe entre Jesucristo y la ley, ¿no? Cómo de alguna manera la persona de Jesucristo es la manifestación más plena o la evidencia más certera de que a Dios le importa la ley y que para Dios es algo realmente relevante, ¿no? Lo que nosotros pensemos sobre la ley. Y por eso nos dejó en parte a Jesucristo, ¿no? Su vida, siempre sometiéndose a cada detalle de la ley, ¿no? Aún diciendo que ni una jota ni una tilde van a pasar, ¿no? De la ley. Habíamos hablado también del cumplimiento un poquito, ¿no? Cómo se cumple en Jesús la ley y cómo Él nos invita siempre a tenerla en consideración en todas las áreas de nuestra vida. También habíamos dicho que la ley en algún sentido está fundamentada o está validada por el hecho de que Jesús hoy tiene el gobierno de la tierra y del cielo, ¿no? Como dice Mateo 28. Él gobierna y gobierna ¿con qué ley? Con la ley de las Escrituras. No gobierna con la ley de las naciones, gobierna con la ley que le es propia, ¿no? De su reino. Con una ley de paz, con una ley de derecho, con una ley de justicia, habíamos dicho. ¿Y para quién es esta ley? Nos quedó ese pedacito y quiero introducir esta siguiente reflexión, ¿no? Con el para quién es esta ley. Porque nos quedó, por ejemplo, en Mateo 28, si quieren leer conmigo, versículo 18. Mateo 28, 18. Versículo crucial en cuanto a definir cuál es la tarea, el papel, el rol de la iglesia, ¿no? Dice, ¿leemos? ¿Tienen? ¿Estamos bien? Mateo 28, 18. Dice el Señor, y acercándose Jesús les habló a sus discípulos, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces decíamos, Él tiene una encomienda, Él tiene un reino, por lo tanto tiene una encomienda que está fundamentada en su autoridad. Y esa encomienda es hacia quiénes, para quiénes. Y lo que dice el Señor es, id y haced discípulos a las naciones, ¿no? No dice hagan discípulos a las personas, que si bien implica hacer discípulos a las personas, Jesús en este versículo tiene en mente algo mucho más grande o algo más allá que el individuo. Algo que alcance barreras más lejanas que la de la persona. Y es la idea de nación, ¿no? Este término nación en griegos es etnos. Es la palabra conocida que nosotros tenemos como etnia, ¿no? O raza, si se quiere. Y esta palabra, a su vez, y esto es interesante, por eso lo digo, se compone de dos partes, y la primera parte de la palabra viene de ethos, de donde deriva nuestra palabra ética. Y ética está relacionado con aquel grupo de costumbres, mandamientos, si se quiere, virtudes, cuestiones morales, ¿no? Que un grupo de gente de alguna manera acepta como válido, como correcto, ¿no? Entonces, de pronto nosotros estamos en Argentina y todos creemos que es correcto cuando vas por la calle saludar a la persona, ¿no? Ese es el ethos, ¿no? Lo que se asume como correcto. Entonces, esta palabra etnos, que es nación, tiene la idea de un grupo grande de gente donde tenemos algo en común, que es básicamente la ética, las costumbres, ¿no? Nos sentimos parte de un mismo grupo porque tenemos la misma ética, la misma moral, o muy parecida, la compartimos nuestras raíces, ¿no? Todos decimos no porque nuestros padres dijeron, ¿no? Y eso lo decimos, por ejemplo, en la Constitución, ¿no? Porque la Constitución dice, y la Constitución es lo que dijeron nuestros padres, nuestros antepasados. Entonces, eso, la Constitución lo que nos marca es un ethos, ¿no? El ethos de la nación argentina, si se quiere.
Entonces nosotros nos sentimos parte de un mismo grupo porque todos miramos hacia el mismo origen, en algún sentido, y avalamos y validamos las mismas normas. Entonces, básicamente es eso a lo que apunta el Señor cuando dice nación. Un grupo de personas que tiene una determinada forma de vivir, un determinado orden, determinadas costumbres, determinada ética, determinada forma de ver lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿Y qué dice? Dice que a este grupo de personas que son naciones, que tienen una forma de vivir, una forma de comportarse y una forma de ver la realidad, que les enseñen a guardar todo lo que Él enseñó. Ahora, característico de las naciones es que, como digo, ellos guardan un grupo de leyes, un grupo de mandamientos, un grupo de costumbres y las tienen como correctas. Pero el Señor dice, ahora ya no deben guardar ese grupo de leyes, sino que deben guardar lo que yo enseñé. Es decir, ¿qué es guardar? Guardar es atesorar, es salvar algo, es aferrarse a algo, no soltarlo. Eso es guardar. No es simplemente meter algo en el cajón. Guardar es asegurarse de que algo permanezca con nosotros, asegurarse de que algo sea el fundamento, ¿no?, de nuestra nación. Y ese fundamento de las naciones debe ser las palabras de Cristo. Entonces creo que este es otro punto más que nos enseña, ¿no? Nos impulsa a tener en cuenta la ley, ¿no? Porque la ley debe ser la que debe ser enseñada a las naciones. Sin la ley, o sea, sin la palabra de Cristo, sin lo que Cristo enseñó, no hay posibilidad de que estemos haciendo bien o llevando correctamente a cabo la gran comisión. Ahora sí, eso es lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Acompáñenme y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15. Nuestros versículos van a ir del 25 al 28, pero vamos a leer desde el 20. 1 Corintios 15, 20 al 28. Hay muchos versículos en las Escrituras que nos enseñan acerca del reinado de Cristo, ¿no? Pero creo que uno de los más claros, uno de los más contundentes y que nos deja sin ninguna duda cuando lo entendemos y lo leemos y lo estudiamos de cuándo es el reino de Cristo, es este versículo. De cuándo se ejecuta ese reino son esta porción de las Escrituras. Y dice Pablo, él está haciendo una defensa de la resurrección, ¿no? Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. O sea, el primero que resucitó. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay algunas cositas que quisiera ver, pero me gustaría que podamos, ahora voy a usar la pizarra un poco, me gustaría que podamos fijar algunos puntos históricos, porque lo que marca Pablo básicamente son algunos puntos históricos, ¿no? Primero él habla de que Cristo es
las primicias, ¿no?, de los resucitados, el primero que resucitó. Entonces podríamos marcar un primer punto y vamos a ir a la pizarra. Cero. No se rían de mí. Este es el fin de los tiempos. Dice, luego vendrá el fin. Este es el fin. El fin, esta idea del fin, tiene la idea por detrás de un cumplimiento total de todas las cosas, ¿no? Tiene que ver con el propósito particular por el cual Dios creó todas las cosas, ¿no? Sería la palabra teleo, ¿no? De ahí viene una palabra que nosotros solemos usar que es teleología, que estudia los fines o los propósitos de las cosas, ¿no? Entonces, esta palabra fin significa eso, el fin, el propósito, el cumplimiento de algo, el cumplimiento total, no parcial, el cumplimiento total de todas las cosas. Entonces, tenemos en el año cero, vamos a poner nacimiento de Cristo. Vamos a poner el año aproximadamente 33, 30, 33. 33, muerte y resurrección. Muerte y resurrección de Cristo. Ahora, el primer punto que marca, dijimos, es muerte y resurrección de Cristo. Dice, versículo 23, cada uno se dio orden en Cristo, las primicias, o sea, el primero de los resucitados, luego de los que son de Cristo. Es decir, luego van a resucitar los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida, dice. Y fíjense que hay una palabra importante, versículo 24, dice, entonces vendrá el fin. Esa palabra es interesante porque... A ver, esperen. Lo que nos da a entender es que enseguida, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, no está diciendo que los cristianos van a resucitar y luego, después de mucho tiempo, vendrá el fin. Dice, la resurrección de los cristianos que vienen después de Cristo, después de la resurrección de Cristo, en su venida, ¿no? Entonces, o sea, inmediatamente después, vendrá el fin. Dice, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Es decir, el fin viene ¿cuándo? Cuando Cristo entregue el reino al Padre. Y este fin viene inmediatamente después de la venida de Cristo. Es decir, que la venida de Cristo, cuando resuciten los muertos, es cuando vendrá el fin, que es el mismo momento en que Dios o Jesucristo entregue el reino al Padre. Entonces podemos marcar otro punto. Si este es el fin, inmediatamente antes tenemos la venida de Cristo. La venida de Cristo y la resurrección del creyente. Porque dijimos, cuando Cristo viene, resucita a los creyentes. E inmediatamente, ¿no? En ese momento, dice cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Y fíjense, esa palabra cuando, lo que está marcando es una condición absolutamente necesaria para que se cumpla otra cosa. Es decir, ¿cuándo resucitan los creyentes?
¿Cuándo Cristo viene? ¿Cuándo viene el fin? Cuando Cristo entregue el reino a Dios. La condición absolutamente necesaria para que todo eso se dé, para que la resurrección de los muertos se dé, para que la venida de Cristo se dé, para que el fin se dé, es que Cristo entregue el reino a Dios, el Padre. Entonces tenemos la de los creyentes, el fin como la finalidad de todas las cosas y entrega del reino. Entrega del reino al Padre. Es decir, son todos eventos que se dan en el fin, cuando todas las cosas se cumplan, ¿no? Ahora, hay una condición previa a la entrega del reino al Padre. Esa condición es justamente que el reino sea del Hijo, o sea, que el reino esté bajo los pies de Cristo. Seguimos leyendo. Dice, cuando Él entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, ¿y qué dice después? Después que haya abolido todo dominio, autoridad y poder. Es decir, que primero Cristo somete a todos los dominios, somete a todas las autoridades y a todos los poderes, y luego entrega ese reino sometido, luego entrega ese reino ya formado, ¿no?, a Dios y Padre. Entonces, fíjese, ya tenemos dos puntos. La resurrección de Cristo, las primicias, la resurrección de los creyentes viene en conjunto con la venida de Cristo y con la entrega del reino al Padre. Es decir, que la conquista del reino es previa a la entrega del reino. Y esa conquista, ¿cuándo se da? Ese reino, ¿cuándo se da? Y lo leímos en el versículo 28, el capítulo 28, versículo 18 de Mateo. ¿Será que son el mismo reino al que se refiere Pablo acá, que va a tener Cristo, y el reino que Cristo dice que él mismo tiene? Que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Será la misma autoridad? Porque Cristo dice, después de resucitado, dice, toda autoridad se me fue dada. Y Pablo, paralelamente, dice que Cristo va a entregar, después de su resurrección, va a entregar en su venida el reino al Padre. Es decir, si no me equivoco, el reino de Cristo está comprendido desde su resurrección hasta el fin de todas las cosas, cuando Él entregue ese reino que Él obtuvo a través de su poder, a través de su discipulado a las naciones, se lo entregue al Padre. ¿Me siguen o estoy entregando mucho? ¿Me siguen o está medio complicado? Bueno, vamos a hacer un recuento. Pablo establece dos puntos principales en la historia: la resurrección de Cristo, o sea, las primicias, y la resurrección de los creyentes. Dijimos que la resurrección de los creyentes va a ser, ¿cuándo? Cuando sea la venida de Cristo. ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? Cuando venga el fin, o sea, cuando se cumplan todas las cosas. ¿Y cuándo se van a cumplir todas las cosas? Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. ¿Y cuándo va a entregar Cristo el reino a Dios? Después de que haya abolido todo poder y todo dominio. Es decir, después de que haya ejercido su poder, el de Cristo, para someter a todas las naciones, para someter a todos los poderes y para someter a todos los dominios. Y fíjese el versículo 25, para dejar mucho más claro todavía. Pues Cristo debe reinar
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. El último, otra vez, el fin. En el fin recién Cristo va a resucitar a los creyentes porque va a abolir el poder que tiene la muerte sobre los creyentes de manera totalmente completa, de manera absoluta. Eso se ve en el fin. Porque el último enemigo al que va a someter va a ser la muerte. Pero previamente Él somete a otros enemigos. Como dice el versículo 24. Que va a abolir todo dominio y todo poder y toda autoridad. Es decir, Él tiene un reinado donde somete a todos los que se oponen a Él, a todos los poderes, a todos los dominios, los somete. Y luego a lo último, en el fin de todas las cosas, cuando todo sea completado, va a abolir el poder de la muerte que tiene sobre los creyentes. En el fin. Pero hay toda una etapa previa, anterior a ese punto final. Y esa etapa previa es el reinado de Cristo, que empieza o se establece, se fundamenta de una manera inquebrantable, de una manera que no tiene vuelta atrás, desde que Él resucita, desde que se dan las primicias. Por eso es que Pablo marca 2 puntos en la historia que debemos prestar atención. Hay una palabrita acá que me gustaría también que veamos, que dice, pues Cristo debe reinar, ¿no? O sea, es menester que esto suceda. Esto debe suceder. No hay lugar para que no suceda. Esto debe ser así. Si vamos a obtener el fin de la salvación, el fin de la redención, si vamos a llegar a aquello que Dios nos prometió, ¿no? Como el cumplimiento de todas las cosas, es necesario, absolutamente necesario, que Cristo reine. Tiempo presente. Tiempo presente. Cristo debe reinar ¿cuándo? No mañana, no dentro de 1000 años, no dentro de 2000 años, no cuando sea el fin. Cristo debe reinar ahora. Porque es ahora donde va a someter todos los poderes. Es ahora donde las naciones van a escuchar a Cristo y se van a someter voluntariamente a su palabra. Es ahora cuando Él va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Otra vez, versículo 17 dice, porque Dios ha puesto, otra vez, tiempo presente. ¿Cuándo? Ha puesto, ahora. No lo pondrá, ni lo puso desde el comienzo de la eternidad, desde el comienzo de la creación. Lo ha puesto ahora, en la resurrección de Cristo. En este punto en el que estamos, Dios puso toda autoridad, todo poder en sujeción y bajo los pies de Cristo. Entonces yo creo que estos versículos nos dejan bastante claro que el reino de Cristo es una realidad presente, ¿no? En conjunto con los versículos que vimos anteriormente, Mateo 28, es una realidad presente concreta, es una realidad que abarca toda la tierra y todos los cielos, donde Cristo es el Señor soberano de todas las cosas. Y no estamos hablando de la soberanía que Cristo tiene por ser Dios, ¿no? Cristo sabemos que Él es Dios, Él es una de las personas de la Trinidad y desde el principio de la creación Él es soberano. Y nos dice Pablo también que Dios creó todas las cosas a través de Cristo, que Dios sostiene todas las cosas a través de Cristo y que todas las cosas son para la gloria de Cristo, que todo funciona por Cristo, ¿no? O sea, Cristo fue siempre soberano de la tierra. Pero Cristo no siempre fue hombre, rey. Lo que trae ahora el Evangelio, lo que trae el nuevo pacto, es que Dios se hace hombre, Dios toma el liderazgo del mundo por su servicio, porque el mismo Cristo nos dice que solo son líderes o autoridad aquellos que sirven. Entonces, por su gran servicio, un servicio que nadie puede hacer, Él logró ser la mayor autoridad que nadie puede alcanzar a ser. Pero como hombre Él se convierte en el gobernante de esta tierra. No necesita estar presente, Él tiene todo poder y autoridad. Él no necesita estar acá como un presidente, no necesita ir a elecciones.
no necesita tomar el poder. Él ya tiene su medio de conquista. Habíamos visto Isaías capítulo 9, versículo 7, que dice que la grandeza de su imperio, de su gobierno, iba a ser traída ¿cómo? ¿Por qué medio? Por el medio de la paz, por el medio del derecho, por el medio de la justicia. Entonces no necesita estar presente para que eso suceda. Su reino ya ha sido establecido, Él ya está gobernando, Él ya está sometiendo a todos los enemigos bajo sus pies. Esta idea de someter, ¿no?, a los enemigos bajo sus pies, por ahí, si bien el lenguaje es fuerte, en griego es mucho más fuerte, mucho más conciso, mucho más certero lo que dice Pablo, que es la palabra catargeo, que quiere decir que lleva algo hasta abajo de una manera absolutamente profunda, o sea, lo lleva a lo más abajo que se pueda, o sea, comprime algo lo más que se pueda, denota mucha intensidad, ¿no?, en lo que hace. O sea, lo que quiere decir es que algo queda ocioso, queda sin funcionamiento. Lo aplastás tanto, lo bajás tanto que queda sin funcionamiento, ya no sirve, ya no cumple las funciones que pretendía cumplir. Es decir, que deja totalmente inoperante a los poderes, ¿no? El someter debajo de sus pies es eso, dejar totalmente inoperante a los poderes y a los dominios que existen en la tierra. Entonces el reinado de Cristo lo que viene a hacer es hacer ociosa y completamente inoperante todas las fuerzas y dominios que se levantan en oposición a la autoridad suprema de Cristo, ¿no? Y establece un poder totalmente indiscutible. Establece un poder y una victoria total sobre todo lo que se opone a su gobierno. Esa es la clase de poder que tiene Cristo. A veces nosotros vemos nuestro contexto político, ¿no? Cómo a veces los políticos, la política y el Estado en general, te dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Las típicas promesas de campaña. La típica promesa acá en Argentina es te voy a bajar la inflación. Entonces dice, nuestra primera medida va a ser, vamos a enviar a un grupo de personas a controlar los precios en supermercados. Y con eso va a bajar la inflación. O te dicen, no sé, vamos a subir los precios, vamos a subir los salarios, vamos a subir las jubilaciones y con eso vamos a luchar contra la inflación. Siempre pasan prometiendo con muchas expectativas de que le van a solucionar el problema a la gente. Y no pasa un año y la inflación le vuela el doble, al triple, ¿no? Lo que pasó con este gobierno, básicamente. Supuestamente venían a arreglar el problema de la inflación, controlando precios y salarios y bla, 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 bla. Sin embargo, hoy tendrían que cerrar la boca porque la inflación se les desborda. Entonces, lo que nos deja claro eso es que los políticos, el Estado no puede cumplir lo que ellos dicen que van a hacer si nosotros lo votamos. O sea, nosotros lo ponemos en el poder, le damos poder porque pensamos que con ese poder va a poder implementar ciertas políticas y va a poder someter a la inflación, va a poder dominarla, aplastarla, dejarla inactiva, ¿no? Que es lo que todos queremos. No sé si todos lo queremos, ¿no? Porque tal vez no lo hacen porque no lo quieren. Pero lo que sí nos queda claro es que no pueden hacerlo. Porque si pudieran, lo harían, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen las recetas correctas para hacer lo que ellos dicen que van a hacer. Entonces no cumplen, no someten. Otro punto. En la política se habla mucho de los empresarios, ¿no? Lo malos que son. Cómo siempre se aprovechan de los más necesitados. Y puede ser verdad. Pero los políticos se ponen a ellos mismos como los enviados casi del cielo para regular a esa gente, ¿no? Para que no se salgan con la suya. Pero ¿qué pasa? Seguimos teniendo problemas. Sigue habiendo inflación, sigue habiendo problemas económicos, no hay producción, no hay empleo. ¿Y a quién le echan la culpa? A los empresarios. Pero bueno, ¿por qué es que vos quisiste tener ese poder?
supuestamente con la promesa de que vos los ibas a someter, los ibas a regular. Dijiste, dame el poder que yo voy a cumplir con esto. Pero no lo haces, no lo haces, no lo haces. ¿Por qué? Porque seguís echándole la culpa a ellos. O sea, ellos siguen activos, siguen operando. Ellos que vos decís que son tan malos, siguen operando. Eso quiere decir, o que no estás capacitado para cumplir eso, o que no tenés el poder, o que tus recetas, tus maneras, tus formas de querer implementarlo son incorrectas, ¿no? Entonces ellos no cumplen con lo que prometen, porque no pueden, no tienen el poder, no tienen la ley correcta, es decir, las ideas correctas, y están equivocados en su diagnóstico, si se quiere. Pero, en contraste, Cristo tiene un poder con el que puede someter a todo dominio, con el que va a aplastar y dejar inoperante a todos los poderes. Cualquier cosa mala que se levante, cualquier imperio que se levante contra del poder divino de Cristo, va a ser aplastado y va a quedar siendo ocioso. Y tenemos estos ejemplos a través de la historia, ¿no? De cómo Cristo deja inoperante imperios. Porque nosotros podríamos hablar del imperio de Roma que estaba operante en el tiempo en que Cristo nace, ¿no? En el tiempo de los apóstoles, hasta el año 300 aproximadamente, o más. ¿Y a dónde está Roma ahora? Es una pequeña ciudad turística simplemente. Tiene un coliseo que está todo roto, que ya no sirve, que no atrae personas por lo que se hace ahí en sí, sino como un hecho histórico pasado, ¿no? Que representa que Roma es pasado. El imperio romano es pasado. ¿Por qué? Porque fue aplastado por Cristo. Los imperios, ¿dónde vemos imperios? No existen, antes era lo más común. El imperio es aquella fuerza, ¿no?, nacional que se impone sobre otras naciones, va creciendo a fuerza de espada, a fuerza de impuestos, a fuerza de someter a los demás. ¿A dónde están ese tipo de gobiernos? No existen. ¿No? ¿Dónde está Egipto? No existe. ¿Por qué desapareció? ¿A dónde están los reinados? Aquellos que decían ser dueños de la tierra, ¿no? Los reyes, que ellos administraban su tierra, administraban a las personas que estaban ahí, casi como esclavos, ¿no? Administraban sus propiedades, sus grandes propiedades. ¿Dónde están, no existen. Porque Cristo los sometió. Cristo los hizo desaparecer, ¿no? Hoy tenemos por ahí estados más pequeños, más separados, fuerzas más pequeñas que se oponen a Dios. Es como que el paso de la historia misma nos enseña que Cristo va sometiendo a esos imperios, a esos reinados, y los va dejando totalmente ociosos, sin capacidad de hacer nada. O sea, no pueden resucitar. No hay posibilidad de que hoy vuelvan a ser un imperio. Es imposible. Es imposible. Y si vemos la historia, si la contemplamos, si reflexionamos realmente, si no hacemos teología a partir de especulaciones, sino que escuchamos lo que la palabra claramente nos enseña de una manera muy llana, sin ningún tipo de metáforas, sin ningún tipo de figuraciones, ¿no? De una manera muy clara, nos enseña que el gobierno de Cristo es una realidad presente. Y si nosotros vemos a través de la historia, vemos que ese gobierno, que es una realidad presente, desde el punto en que Cristo resucita, está haciendo su trabajo. Al contrario que los políticos. Cristo sí está haciendo su trabajo, sí está reinando, sí está diluyendo el poder de los gobernantes, sí está diluyendo el poder de aquellos que se ensalzan en contra de Cristo. Y esto no es una cuestión de agarrarse con los gobernantes. El problema no es el gobierno, el problema es la ley con la que quiere gobernar el gobernante, que es la ley de las naciones, aquel grupo que nosotros decíamos anteriormente de costumbres, leyes, constituciones, ¿no? Aquel grupo de valores morales con el que nosotros nos queremos dirigir, ¿no? Como sociedad y como gobierno. Cristo manda a que todo eso sea deshecho y que en su lugar pongamos su palabra, que en su lugar pongamos su ley. Entonces, mientras ellos quieran seguir gobernando con su ley, con su propia palabra, con sus propios escritos, con sus propias filosofías, Cristo va a seguir desterrándolos, Cristo va a seguir aplastándolos, Cristo va a seguir sometiéndolos. Y va a seguir estableciendo
su dominio. Cristo mantiene su gobierno de manera continua, de manera repetida en el tiempo, ¿no? A través de la historia. Esta palabra reinar significa eso, ¿no? De una manera presente, pero sin fin. O sea, siempre lo mantiene haciendo. Siempre se mantiene gobernando y siempre se mantiene disolviendo todo poder y autoridad. Ahora, yo creo que si uno con sinceridad toma estos versículos y lee lo que dice la palabra, se va a dar cuenta que esto es una realidad que Pablo nos enseña que el reino de Cristo está operando, ¿no? Y ahora la pregunta para reflexionar es, ¿con qué ley gobierna Cristo? No creo que quedó bastante claro, pero ¿con qué ley gobierna Cristo? ¿Con qué ley somete Cristo a todos, a todas las naciones, a todos los poderes? ¿Con qué ley somete a los seres humanos? ¿A qué ley los somete? ¿A qué principios, a qué valores los somete? Cuando Cristo condena una nación, ¿qué le va a decir? ¿Por qué ley te estoy juzgando? ¿Sobre la base de qué principios te estoy acusando? ¿Por qué sos pecador? ¿Por qué es que te llamo rebelde? Vos, gobierno de Estados Unidos, ¿por qué sos un rebelde? Gobierno de China, ¿por qué sos rebelde? ¿En base a qué principios? Es decir, Jesús se sienta como juez, como rey soberano, y dice, bajo mi ley, bajo mis principios, es que yo te considero rebelde. Porque si Cristo de alguna manera dejara a las naciones que se valieran por sí mismas, que tengan su propia autoridad, que sean autónomas, ¿no? Vamos a poner ese supuesto. Cristo deja que las naciones se conduzcan por sí mismas, con la ley natural, con la ley de las naciones, ¿no? Como le llamaron en algún momento. Entonces ellos establecen sus leyes, establecen sus principios, sus normas, y luego viene Cristo y los condena y le dice, desobedecieron. Pero ¿cómo, Señor, desobedecimos si vos nos permitiste que nos gobernemos a nosotros mismos con nuestras propias leyes? Entonces, ¿qué es lo que marcaría? Que Jesús es injusto. Jesús primero te dice, bueno, haz lo que quieras, gobernate como vos quieras, como te parezca más beneficioso para vos, pero luego vengo y te condeno. Eso sería injusto. Y Jesús no es injusto. Entonces, Jesús no les permite a las naciones que se gobiernen por su propia ley. Jesús les dice a los discípulos suyos, vayan y enséñenle, disipulen a las naciones y díganle que guarden mis normas, mis leyes, mi palabra, que desechen la de ellos. Entonces creo que justamente el gobierno de Cristo, este gobierno histórico, real, concreto, de alguna manera implica que la ley con la que debe gobernarse las naciones es la ley que ha enseñado justamente el rey de este reino. No es la ley que quiera la persona, no es la ley que a mí me interese más o que a mí más me llame la atención. No es el libre mercado, no es el comunismo, no es nada. Es lo que Cristo enseña en las Escrituras. Si Cristo lo enseña y si tiene validez para nosotros, ¿no? Como Él enseña, entonces debe ser obedecido. ¿Por quiénes? Por nosotros, ¿no? La iglesia, la comunidad, pero también por el barrio, la comunidad allá afuera, que no está allá afuera. Nosotros somos parte. Y nosotros debemos enseñar a que se obedezca a la ley de Dios y la ley del reino de Cristo. Si realmente creemos que Él está gobernando, por implicaciones deberíamos creer que Él gobierna a través de su ley. Y cerramos ahí.